esas sensaciones que genera la experiencia emocional, esas sensaciones físicas que van desde el aumento, por ejemplo, en el ritmo cardíaco, la sudoración, si se eleva la temperatura, si se baja, dependiendo de si siento miedo o enojo. Hay un periodo que se conoce como el periodo refractario, que será desde el cual voy a actuar. Es como si se nublara el pensamiento racional durante ese periodo refractario, como si la emoción cubriera toda mi percepción y mi cognición y actuara yo entonces desde la emoción predominante. Cualquiera que ésta sea, ¿eh? Si la emoción es enojo, entonces ahora voy a actuar desde el enojo. Si la emoción es miedo, entonces voy a actuar desde el miedo. Si la emoción es euforia, entonces voy a actuar desde la euforia, y así sucesivamente. Es como si me pusiera unos lentes emocionales que me invitaran a ver al mundo desde ese estado o desde esas sensaciones. Y por lo tanto, mis conductas, mis acciones, mis decisiones estarán empapadas, por así decirlo, de esas sensaciones. Es importante saber que esto va a durar solamente un par de segundos, a lo mucho minutos. Luego va a pasar la intensidad, va a bajar la intensidad, pero las consecuencias algunas veces se quedan por mucho tiempo. Por ejemplo, si en el calor del enojo yo le suelto un golpe a mis hijos o a mi pareja o a quien sea, o rompo algo, después se me va a pasar el enojo, pero la consecuencia se va a quedar. Y entonces es en ese periodo refractario que tenemos que empezar a trabajar desde esta educación sobre las emociones. ¿Y qué quiere decir? Bueno, quiere decir que necesitamos aprender, es decir, cuando hablamos de educación socioemocional o de la educación sobre las emociones, de lo que hablamos es aprender a transitar de la respuesta automática a una respuesta consciente. Una respuesta consciente que construimos mediante el ejercicio, la educación, literalmente, de las habilidades socioemocionales. Habilidades que nos van a permitir identificar lo que estoy sintiendo, regular la respuesta durante ese periodo refractario, particularmente si la emoción es aflictiva, gestionar y orientar las emociones, es decir, conducirlas o llevarlas de manera que podamos hacer algo constructivo, propositivo y sobre todo respetuoso, y que nos permita cultivar conciencia social. Saber que mis respuestas emocionales me afectan a mí, pero afectan también a los demás. Y en términos neuronales, neurofisiológicos, lo que quiere decir esta educación es que estamos buscando generar una comunicación mayor entre las cortezas prefrontales y las cortezas límbicas o emocionales, es decir, estas regiones instintivas, conectarlas con las regiones del pensamiento reflexivo, ese pensamiento más lento que nos va a permitir pensar con claridad las consecuencias de nuestras acciones. ¿Cómo las conectamos? Pues como siempre lo hemos hecho en la educación, ¿verdad? A través del lenguaje, de la socialización, de la práctica, y ahora hablaré de eso cuando hable de la educación con las emociones, con la práctica pedagógica, ¿sí? Generando ambientes, dinámicas y diálogos que nos permitan, pues primero que nada, hacer consciente estas emociones para después desplegar estrategias de regulación, de orientación y de gestión para también cultivar esta conciencia social. ¿Qué quiere decir identificar las emociones? Vamos paso por paso. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir hacerse esta pregunta. ¿Cómo me siento? ¿Y por qué me siento así? Todas las emociones, decíamos, son buenas. No vamos a hablar aquí de emociones positivas ni negativas. Vamos a hablar de las emociones. La idea es utilizarlas de manera inteligente, por eso se habla de inteligencia emocional. Cuando se habla de inteligencia emocional no se trata de censurar emociones que generen aflicción, se trata de entenderlas y saber que en algunos momentos de la vida voy a tener emociones que se perciban como agradables, como estados de placer, como tranquilidad y gozo, pero también habrá momentos en donde siento emociones que se puedan calificar como desagradables, que generan aflicción, como la intranquilidad o como el dolor, incluso físico. El primer paso es
lograr identificar esas sensaciones y asociarlas con la emoción que estoy percibiendo. Literalmente, eso es generar una alfabetización emocional, darles un nombre, aprender a nombrar todos esos niveles que les mostraba yo en la lámina anterior, por ejemplo, de miedo. Pero igualmente hay todo un número de niveles para hablar del enojo. No es lo mismo el disgusto que la ira, ¿verdad? Son distintos niveles de intensidad. De manera que pueda ir yo atendiendo de manera más consciente a mis estados emocionales y reconocerlos antes de que generen la respuesta de ese periodo refractario, ¿verdad? Para que pueda yo entonces entender, comprender cómo actuar. Y entonces dar respuesta a la pregunta de cómo se siente y a qué se debe que me sienta yo así antes de prolongar ese ciclo, ¿verdad? Que hablábamos del proceso emocional. Dar respuesta a esas preguntas implica el desarrollo del autoconocimiento. Por eso una de las habilidades socioemocionales de las que hablamos en los distintos modelos, porque hay distintos modelos de habilidades socioemocionales, pero una que aparece reiteradamente es esta idea del autoconocimiento o la conciencia emocional, aprender a identificar cómo me siento en cada momento y sobre todo cuando siento que esa emoción empieza a desbordar. Hay un programa de educación emocional que se llama el programa Ruler, que hizo justamente un instrumento pedagógico, una herramienta que se llama el gráfico de las emociones, para poder contestar y con mayor claridad a esta alfabetización emocional. Entonces, ante la pregunta ¿cómo me siento?, dice el programa de Ruler, podemos usar este gráfico que aparece aquí, porque las emociones se pueden clasificar también de acuerdo a su sensación, pero también a su intensidad, si se sienten con una intensidad alta o con una intensidad baja, corporalmente hablando, pero también si las valoramos como agradables o desagradables. Y entonces en estos cuadrantes, dice este instrumento, podemos localizar todas las emociones y podemos enseñarle a nuestros estudiantes a que empiecen a identificar qué emociones van en cada uno de estos cuadrantes de acuerdo a cómo se perciben, si se perciben con una alta energía orgánica corporal, por ejemplo, un corazón que late a alta velocidad, una temperatura que se eleva cuando siento esta emoción, o al revés, me baja la temperatura, y si se perciben como agradables o desagradables. Entonces yo, por ejemplo, si me hiciera esa pregunta en este momento, ¿cómo me siento? Pues yo les diría que me siento entusiasmada, porque tengo suficiente energía para estar en la charla el día de hoy, estoy animada, mi corazón está latiendo fuerte porque estoy contenta de estar aquí, mi temperatura incluso también está un poco alta porque así sucede cuando estamos alegres y la sensación general es agradable. Me siento, mi percepción emocional en este momento es agradable. Si trabajáramos esta herramienta con nuestros estudiantes y les preguntáramos, por ejemplo, ¿qué emociones pondrías tú en el cuadrante azul? ¿Qué emociones pondrían ustedes en el cuadrante azul? Si me contestan por el chat, lo vamos recuperando. ¿Qué emociones creen ustedes que van en el cuadrante azul? ¿Cuáles son esas emociones que se perciben con baja energía en el cuerpo y que podríamos tildar como desagradables? Depresión, tristeza, angustia, tristeza, ahí tenemos una concordancia con tristeza, desánimo. Sí, justamente, el cuadrante azul está dedicado a esas emociones que nos bajonean, que nos ponen así en un estado bajoneado, pero que se perciben desagradables, como dolorosas. Por ejemplo, el cuadrante verde también es un cuadrante de baja energía, pero ahí la sensación es agradable. ¿Cuáles emociones estarían ahí en el cuadrante verde? También la energía es baja, estoy así tranquilo, bajoneado, pero no me siento desagradable. ¿Qué hay ahí? Tranquilidad, confianza, muy bien, ¿verdad? Desagrado puede ser, muy bien, también, estabilidad, timidez, una cierta esperanza, una esperanza tranquila también está ahí, paz, serenidad, por supuesto, ahí están todas esas emociones y hay que enseñarle a nuestros estudiantes a reconocerlas, cómo se llaman y cómo se sienten. Y finalmente, ¿verdad?
el cuadrante rojo, ese cuadrante en donde la energía está al tope y la valoración que hacemos de ese estado emocional es desagradable. Me siento desagradable. Valoro este momento como algo desagradable y mi energía está al tope. El enojo, por supuesto, ahí está el enojo, la desconfianza, la ira, el odio. Y entre más energía y más desagradable se siente, nos vamos acercando, ¿verdad?, a la ira. Estoy alterado, tengo celos, muy bien, el resentimiento, el rencor, esas hasta nos hierve la sangre. ¿Qué no tenemos esas expresiones en el lenguaje coloquial? Claro, porque la energía es alta, nos hacen sentir que nuestra circulación se eleva, la temperatura se eleva. Y no es lo mismo cuando se sienten agradables, ¿verdad? También la euforia, la alegría, el gozo del lado amarillo, bueno, pues son emociones que también activan la energía en nuestro organismo, pero se perciben como agradables. Entonces, esta es una herramienta para trabajar el autoconocimiento, el reconocimiento de cómo se sienten y cómo se llaman las emociones. Bueno, cuando hablamos de regulación emocional, es decir, ya que reconozco cómo me siento, bueno, pues ahora, ¿qué hago con ello, verdad? La pregunta que se hace en la regulación emocional es, ¿qué hago con un estado, por ejemplo, que está con altísima activación de energía y se percibe como desagradable? O por el contrario, cuando estoy en un estado en donde estoy bajoneado, apachurrado, pero también se siente desagradable. Pues lo primero de la autorregulación es aceptar ese estado. Ya lo reconocí, ahora lo acepto. Me siento así. No tengo por qué ocultarlo, no tengo por qué suprimirlo, no tengo por qué mentir. Yo me siento hoy enojado, hoy me siento triste. Y una vez que lo he reconocido y lo acepto, entonces lo puedo gestionar. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer en la gestión es, ¿cómo te quieres sentir? ¿Te quieres seguir enojando? ¿Quieres seguir enojado o te quieres relajar? Y si estás triste, ¿quieres seguir bajoneado o te quieres activar? Es una pregunta que nos tenemos que hacer personalmente y que podemos mediar esa pregunta con nuestros estudiantes. ¿Cómo te gustaría sentirte? Para entonces saber qué podemos hacer, ¿verdad? Porque la idea aquí es primero aceptar para poder gestionar, para que esa experiencia que a lo mejor no se siente tan agradable, no se prolongue en su intensidad y en el tiempo. Estados emocionales aflictivos que se prolongan pueden generar ya otro tipo de desórdenes psicológicos. Entonces, quisiéramos gestionar de manera que pudiéramos ayudar a nuestros estudiantes, por ejemplo, a autogenerar emociones positivas, incluso ante la adversidad. Por ejemplo, ahora que se sienten tan asustados, tan angustiados, tan confundidos, generar las estrategias de diálogo, por ejemplo, de análisis, por ejemplo, que les permitan generar emociones positivas. El agradecimiento, por ejemplo, agradecer, reconocer explícitamente dónde hay fortalezas en nuestras vidas, de dónde vienen eso que llamamos nuestros puntos positivos, nuestras bendiciones, incluso podríamos decir, ayuda a autogenerar emociones positivas, de manera que podamos regresar a un estado de equilibrio. Lo mismo sucede cuando necesitamos postergar la gratificación, ¿verdad? Y lidiar con la frustración. Están muy enojados porque no pasaron el examen, porque querían resolver rápidamente una situación. Bueno, a veces no se puede resolver tan rápidamente una situación y a veces nos equivocamos. Entonces necesitamos ayudar, generar las estrategias que nos permitan serenar esa situación de manera que se pueda proseguir sin entrar en esa respuesta instintiva que en algunos casos incluso se manifiesta como la deserción. Ya no quiero saber nada de esto, yo ya me salgo de aquí, no quiero tener nada que ver con esto porque no me salió en este momento, porque la respuesta por parte del contexto también fue negativa. Cuando hablamos de regular, hablamos de aceptar para gestionar. Queremos activar o serenar. Queremos cambiar el estado de la percepción de agradable a desagradable, desagradable a agradable, para disminuir la intensidad en la que se está viviendo esta situación y la duración en el tiempo. Implica y sobre todo aprender a lo que llamamos en la pedagogía de la educación socioemocional a parar. Cuando empezamos a entrar sobre todo en estados aflictivos de alta intensidad, en ese cuadrante rojo, o de muy baja intensidad, en ese cuadrante azul,
necesitamos detenernos un minuto antes de actuar. Y la investigación en neurociencias nos dice que la mejor técnica para parar una emoción de que siga aumentando o disminuyendo en su reactividad es respirando. Y claro, esto a lo largo del tiempo ha empezado a cobrar nombres muy sofisticados, como lo que le llaman la atención plena, el mindfulness. En realidad todo se reduce a aprender a respirar conscientemente. Es la respiración, el acto de detenernos y respirar profundamente por la nariz, no por la boca, porque la boca sobreoxigena y genera una señal de alerta en el cerebro, por la nariz, detenerse y respirar profundo y conscientemente. Tomar 3 respiraciones profundas y conscientes hace que disminuya el nivel de activación o que regrese, si es que estoy muy bajoneado, a un nivel de mayor estabilidad. Por eso los niños pequeños se han fijado cuando lloran, así que están en el berrinche, llorando, y de repente nada más los ve uno que hacen así, jalan el aire, ¿verdad? Por la nariz. Profundo, es un instinto para nivelar el estado de oxigenación y regular ese estado homeostático. Y si lo hacemos conscientemente, y si educamos a nuestros estudiantes para que sepan que ante una situación aflictiva necesitamos parar y respirar, entonces los estamos ayudando a que aprendan a regular. Ya aceptaron que se sienten mal, ahora respira. Porque en esa respiración sobreviene un proceso de relajación corporal y cerebral que nos va a permitir abrir una ventanita para poder evaluar la situación con mayor claridad. Estamos pasando del pensamiento rápido al pensamiento lento. Nos va a permitir incluso evocar momentos anteriores, memorias que nos permitan resolver la situación. ¿Te acuerdas? Ya había pasado esto. ¿Cómo lo resolviste? ¿Te acuerdas? No es tan grave cuando se da esta situación. La puedes enfrentar. ¿Qué no la enfrentaste antes? Etcétera. De manera que podemos regresar a la acción, a donde estábamos, por ejemplo, después de un conflicto o después de haber atravesado por una situación aversiva, de manera más consciente para poder tomar decisiones claras y responsables. Si aprendemos a autorregular la emoción, también nos volvemos más autónomos, ¿verdad? Podemos actuar con mayor agencia, porque entonces ahora no nos gana el impulso. Entonces, ayudemos, acompañemos a nuestros estudiantes en este momento en el que están esas emociones tan intensas, a que se pregunten cómo se sienten, para que entonces podamos también acompañarlos a que decidan qué van a hacer con esa emoción. Y acompañémoslos literalmente cuando los veamos muy agitados o nosotros mismos, porque esto es como en el avión o como en cualquier situación de emergencia. Empiezo primero yo me protejo primero. Yo soy el primero que se protege. Yo soy el primero que aprende a regular la emoción. Y después ayudo al otro. Yo soy el primero que aprende a parar. Yo el docente, yo la madre y la padre de familia. Yo soy el primero que se pregunta cómo se siente. De manera que después, cuando yo esté tranquilo, pueda ir con el otro y hacerle la misma pregunta. Y recordarle que hay que respirar. Yo soy el primero que recuerda que en el día a día, en el cotidiano, hay momentos en los que debería yo de pararme y respirar, simplemente para relajar la tensión del día. 3 veces me siento o me paro también, simplemente me detengo. La idea de parar es detener toda acción para respirar, para que entonces pueda llevarlo con mis estudiantes. Porque sabemos que la mente que vive emociones aflictivas se distrae, ¿verdad? Se distrae, deja de vivir en el presente, se va a deambular por todas partes. Pero también la investigación en las neurociencias nos advierte que las mentes que deambulan mucho, que no se concentran, que no se focalizan, no solamente son menos productivas en términos cognitivos, son mentes también más infelices. Son mentes que, como andan viajando por todas partes, como changuito brincando de un lado al otro, no logran focalizar la energía en una acción determinada, son mentes que regresan recursivamente al pasado y no se dan cuenta que el único lugar hacia donde se puede transitar pues es desde el presente hacia el futuro. Y por lo tanto,
Si no autorregulamos, estamos también alterando las funciones ejecutivas de nuestro cerebro. La atención, la memoria, la toma de decisiones y la planeación se ven comprometidas, se ven secuestradas por estas emociones, de manera que es importante que educar sobre las emociones incluya también el saber que de la regulación emocional depende la regulación cognitiva. Importante saber también que cuando estamos en estos estados de emocionales intensos o bajoneados, también intensos para abajo o intensos para arriba, podemos tener una visión distorsionada del mundo. Ya nos los decían los psicólogos cognitivo-conductuales, ¿verdad? La visión negativa del mundo genera un circuito de visiones negativas acerca del futuro y acerca de mí mismo. Y entonces es como otra vez, en ese periodo refractario, ponerme unos lentes que empiezan a distorsionar, ¿verdad?, cognitivamente al mundo. Y entonces empiezo a ver las cosas a lo mejor de manera exagerada. Cuando los chavos están muy decepcionados, frustrados, enojados, su primera reacción es que nunca me va a salir. Es que a mí siempre me va mal en matemáticas, por ejemplo, ¿no es cierto? Estos pensamientos exagerados aparecen porque está la emoción ahí instalada, generando esta distorsión. Lo mismo cuando estamos bajoneados, por ejemplo, en una depresión, en una tristeza profunda. Es que a mí nunca me va a ir bien. Es que a mí siempre me pasa igual. O incluso ahora, ¿verdad? En la pandemia estamos algunos pensando, ya estamos tan agobiados, tan desesperanzados que decimos, esto nunca va a acabar. Nunca vamos a regresar a lo anterior, etcétera. O peor aún, hacemos inferencias catastróficas, ¿verdad? Lo que viene va a ser peor. El futuro que nos espera va a ser mucho peor. Entiéndase que estamos bajo ese periodo refractario. Estamos viviendo el mundo desde la emoción y no necesariamente desde la emoción proactiva. No estamos pudiendo regular. Necesitamos regular. Primero reconocer, aceptar y regular para no caer en estos mecanismos del cerebro. No es que sea malo, ojo, el cerebro está hecho para pronosticar y para planificar hacia el peligro. Acuérdense que el cerebro más antiguo se pregunta si está a salvo. Entonces, lo primero que va a hacer es pronósticos para defenderse del peligro. Por eso entra en estos circuitos, ¿verdad?, de visiones negativas, porque está tratando de salvaguardar su integridad. Pero y sobre todo tenemos que aprender a identificar nuestras emociones y regularlas para entonces aprender a decidir con responsabilidad, para que el estímulo y la respuesta no sean así como quien dice un hilo inmediato uno del otro, para que no sea incluso proclive al condicionamiento. De manera que al regular, al respirar, al parar, generemos un espacio para que entre el pensamiento lento, el pensamiento crítico, que nos ayuda a decidir, quizás sí desde la duda, pero desde la claridad, desde una claridad que permita actuar con libertad y responsabilidad, desde acciones conscientes y no simplemente impulsivas, para que podamos tomar decisiones, para que podamos identificar en dónde están los riesgos y dónde están las oportunidades en una situación determinada o en la vida. Esto a los estudiantes nos ayuda a aprender a decidir con claridad y conciencia. Pensamos desde las emociones, claro, yo siempre pienso, porque dije, la emoción es parte del proceso de aprendizaje, y entonces pienso desde lo que deseo, desde lo que añoro, desde aquello que me motiva, pero lo pienso con claridad y conciencia, no desde el impulso. De manera que pueda yo valorar la situación, tomar perspectiva incluso si es necesario, preguntar a alguien más, ponerme en el lugar de otros para entender si la manera en la que estoy actuando es la más adecuada. Pero también gestiono y regulo mis emociones para entender que a veces me equivoco, que a veces no me sale a la primera, que a veces tengo que esperar o que trabajar más para lograr ese objetivo. De manera que el error, más allá de no ser una cuestión punitiva, se convierte como parte de un proceso de aprendizaje y entonces me vuelvo perseverante. No me dejo caer en la emoción de la desesperanza, de la frustración o de la ira. La utilizo para reflexionar. ¿Por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que estoy percibiendo que hace que me sienta yo de esta manera?
para que encuentre entonces yo solución. Y luego finalmente regulo y gestiono mis emociones para poderme relacionar de manera más positiva, ¿verdad? A sabiendas que la convivencia, el poder dialogar, colaborar y construir un sentido de interdependencia depende justamente de que yo y los demás podamos construir un ambiente socioemocionalmente proactivo, ¿verdad? Hay quienes dirán positivo, pero en realidad de lo que están hablando es de que se pueda abrir uno y otro a, primero que nada, aceptar las emociones mías y las de los demás. Después, a que pueda yo regular mi propio estado emocional para poder entablar diálogo con el otro, para poder colaborar con el otro. De manera que las preguntas se vuelvan más amplias, no solamente cómo me siento, sino cómo nos sentimos, no solamente qué hago con eso, sino qué hacemos, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, de emociones álgidas colectivas. Y entonces que yo pueda preguntar no solamente qué necesito yo para sentirme mejor, sino qué necesitas tú. Y en ese proceso cultivar la empatía y la colaboración. Esta es otra herramienta, se llama el metamomento, y se llama metamomento porque se apoya en la metacognición. ¿Cómo trabajamos la regulación? La podemos trabajar también de este modo. Aprendemos a sentir la emoción, a reconocerla, y entonces sabemos que algo me está pasando. Y cuando algo me está pasando, cuando me siento de una manera determinada, entonces me detengo, paro y aprendo a respirar. Me acuerdo que cada vez que me está ganando esa intensidad que me activa o me desactiva, entonces paro, respiro. Me da tiempo de recordar, ¿verdad?, cómo lo he resuelto en otras ocasiones. ¿Cuál es una mejor versión de mí para enfrentar esta situación? Y entonces genero una estrategia. Y la estrategia puede ser, por ejemplo, evitar tener esa conversación en este momento con esa persona porque estoy muy enojado y entonces no va a llegar a buen término, entonces mejor me espero, la tengo en otro momento, el periodo refractario va a avanzar y voy a estar más tranquilo después. O puedo transformar esa situación también. Me puedo poner en la posición de esa otra persona y decir, ya entendí, fulanito se siente así y por eso estamos en este conflicto. Entonces abordo la situación para actuar con conciencia. Y a mis estudiantes los puedo ayudar a usar esta herramienta, los invito a pensar en momentos en los que se hayan sentido de una manera aflictiva, enojados, tristes, frustrados, con miedo, etcétera. ¿Cómo los hizo sentir? Que recuerden literalmente en qué parte del cuerpo sintieron esto. ¿Qué tipo de acciones los llevó a generar esta situación? Y entonces los invito a que la próxima vez que suceda, que regresen a esos estados, se detengan para pensar de qué manera podrían haber resuelto la situación mejor, de tal suerte que no hubiera habido consecuencias negativas o destructivas para sí mismos y los demás. ¿Qué clase de estrategias les funcionarían para atender una situación así? Todas estas, otra vez, herramientas pedagógicas para trabajar la educación sobre las emociones. Entonces, vamos entendiendo que esto de educar sobre las emociones tiene que ver con reconocer primeramente las emociones que siento en momentos determinados, cómo se llaman esas emociones, cómo se sienten esas emociones y qué puedo hacer para regularlas. Esta idea de parar, respirar, tranquilizarme, relajar, pero también desde el punto de vista cognitivo y metacognitivo, cómo puedo abordarlas. Recordar cómo lo he hecho en el pasado que me sirva para mejorar la manera en la que enfrento estas situaciones. Y finalmente orientarlas, gestionarlas hacia o para, por un lado, el cuidado personal, pero también para la conciencia social, para entablar mejores relaciones con los demás, desde ese entendido de que el otro también siente igual que yo. Lo vimos, ¿cierto?, en las preguntas en el ejercicio inicial. Mis estudiantes sienten igual que yo y están en situaciones emocionales similares a las mías. Cuando los encuentre de nuevo, ya sea en la virtualidad o en la presencialidad, tengo que saber que el otro, igual que yo, siente y que puede actuar igual que yo desde ese cerebro rápido o desde un cerebro lento, pero el cerebro lento se tiene que educar,
se tiene que trabajar, se tiene que ejercitar a través de estas pedagogías socioemocionales. Bueno, ¿qué quiere decir aprender con las emociones? Bueno, pues quiere decir recapitular desde lo anterior, que aprender emociona. Aprender es uno de esos mecanismos también que están ahí desde añales evolutivos. Aprender es necesario para sobrevivir y por lo tanto en el aprendizaje hay emoción, ¿verdad? Y que también emocionarse es una manera de aprendizaje. Ese sistema de alerta que es el miedo o ese sistema de alerta que es el enojo, nos están enseñando algo. Nos están dando información acerca de alguien o de una situación o de mí mismo. Y entonces saber que las mismas estructuras cerebrales, por eso puse esta fotografía aquí, porque aquí se ve muy bonita la corteza cerebral y el cerebro límbico, las mismas estructuras cerebrales que intervienen en el aprendizaje, intervienen en el procesamiento emocional. Y entonces es un todo que se interconecta. De tal suerte que nos vaya quedando claro que las emociones generan disposiciones para el aprendizaje, como lo vimos hace un momento, pero también la enseñanza, ese proceso de educar, de llevar el conocimiento, genera disposiciones emocionales. Y esa es la clave para nosotros que somos educadores. Aprender emociona. Las emociones generan disposiciones para el aprendizaje. No es lo mismo aprender cuando estoy enojado que cuando estoy triste, que cuando estoy sereno, que cuando estoy alegre o eufórico. Pero la enseñanza, la manera en la que el educador, el docente, el profesor lleva los aprendizajes al aula, genera emociones también. Y eso quiere decir que tenemos que aprender a identificar también que no es lo mismo el estrés al aprender, me estresa aprender, que estrés como esa tensión emocional, esa activación emocional por aprender, porque ahora el estrés por aprender es casi decir, tengo ganas de aprender, me motiva a aprender. Entonces dijimos, las emociones generan disposiciones para aprender, pero la enseñanza también genera disposiciones emocionales. Entonces hay una relación estrecha entre la tensión emocional que se da durante el aprendizaje y el nivel de bienestar socioemocional. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que un poquito de estrés es importante para el aprendizaje. Un poquito de tensión emocional, por ejemplo, generar curiosidad acerca de algo, sorpresa acerca de algo, es necesario para la participación, para estar alertas, para estar enganchados, por así decirlo, con el aprendizaje. Que demasiada presión, demasiada carga académica, demasiada repetición, poca participación, entonces genera emociones que no son propicias para el aprendizaje porque no son propicias para el bienestar socioemocional, porque generan fastidio, frustración, angustia, bloqueo, ya no quiero estar en ese salón de clases, ya no me interesa esta asignatura. Nada de tensión emocional cuando no es interesante algo, cuando no me genera inquietud, curiosidad, entonces me genera aburrimiento. Tampoco es bueno, tampoco sirve para el aprendizaje, porque la tensión emocional de alguna manera es un termómetro para las disposiciones cognitivas o para las disposiciones en el aprendizaje. Y tener claro, ¿verdad?, que la manera en la que experimentamos el estrés determina nuestro nivel socioemocional y por lo tanto, decíamos también hace un momento, de alguna manera predispone los recursos ejecutivos del cerebro, la atención, la participación y la motivación. Y entonces podemos hablar de estrés tóxico cuando la tensión sobrepasa los recursos emocionales, materiales, sociales, académicos, etcétera, que no conduce a nada, solamente a la afectación de la salud, ¿verdad? Cuando creemos que más es más en la educación y decimos, no, más trabajo, más tareas, más carga, lo que generamos es un estrés que se percibe como amenaza. Y entonces el organismo hace una respuesta justamente adecuada a la amenaza, que genera un desequilibrio orgánico que lo que hace es que predispone la emoción para que bloquee
la cognición, y entonces no puedo resolver lo que me están pidiendo, no alcanzo la meta. A diferencia de cuando la activación emocional está asociada a una tensión o un estrés positivo, propicio, óptimo, para que lo que yo enseño, lo que yo trabajo desde la educación se perciba así como un reto, pero como un reto asequible, divertido incluso, interesante, que estimula el pensamiento, que pone mis habilidades en marcha para alcanzar esas metas que quiero alcanzar, para resolver el problema que debo resolver y que por lo tanto la percepción de esa situación es placentera. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde ya hay una carga emocional netamente aflictiva, donde ya hay estrés porque nuestros alumnos están viviendo este cambio de situación, en sus familias hay un cambio de situación de vida, en algunos casos hay enfermos, en algunos casos hay pérdida del empleo, ya hay estrés, no les pongamos más estrés. Mejor hagamos de la educación un reto positivo, un reto para estimular el pensamiento. ¿Hay estrés tóxico entonces? Nada más para sintetizar, cuando la demanda es mayor a los recursos percibidos. Y entonces tengo que ser cuidadoso, porque no quiero generar esa desconexión o disincronía entre la respuesta emocional y la respuesta cognitiva. ¿Se acuerdan? La respuesta emocional con tensión o con estrés exacerbado, lo único que hace es que la mente se disperse, se hace una respuesta de evasión o de negación. No queremos eso en una situación donde ya vivimos bajo cierto estrés. Ay, perdón. Bueno. También aprender con las emociones quiere decir que aprender es un acto colectivo y vivencial, ¿verdad? Que las emociones están implícitas en esa posibilidad de vivir con todos los sentidos, con todo el involucramiento, la experiencia de aprendizaje, pero además de manera colectiva, con otros, de manera que mis decisiones también, mis acciones y mi posibilidad de creación se pueda colegiar, compartir, dialogar. Y entonces vamos entendiendo en el centro de este diagrama que si optamos por pedagogías centradas en la amenaza, en la falta de claridad, en donde el error es punitivo, en donde no hay pertinencia de lo que hacemos y lo que decimos, en donde no tiene sentido o propósito para los estudiantes, porque nosotros no establecemos como docentes, ¿verdad?, las condiciones para que sea claro, entonces vamos a empezar a tener emociones aflictivas. Vamos a tener decepción, confusión, contrariedad, frustración, ansiedad y en el peor de los casos desesperanza. No nos son ajenas estas emociones en nuestros estudiantes, ¿cierto? Eso querría decir que no estamos aprovechando las emociones para el aprendizaje y por el contrario las estamos aprovechando o las estamos usando para generar estrés tóxico. A diferencia de si recurrimos a estrategias, ahora me voy del otro lado, en donde presentamos retos, claro que sí, pero retos acordes con los conocimientos previos, con cierto grado de complejidad, claro, pero de manera clara, donde hay sentido y propósito, donde podemos poner a los estudiantes a expresar a través de su creatividad, de su propia capacidad de agencia, estos conocimientos, en donde además damos apoyo, hay tutorías que les permiten perseverar, que les permiten entender que el error no es un castigo, sino parte del proceso de aprendizaje. Entonces despertamos otras emociones: curiosidad, satisfacción, entusiasmo, expectativa, paciencia, esperanza, que nos van a ayudar, ¿verdad?, a generar disposiciones para el aprendizaje. Y entonces podríamos decir que hay pedagogías que ayudan a disponer emociones positivas para el aprendizaje, mientras que hay pedagogías o formas de enseñar que lo que generan son disposiciones para el estrés tóxico. Y entonces como docentes siempre tenemos que preguntarnos cuáles son las emociones que quiero generar para disponer los recursos cognitivos para el aprendizaje. Y bueno, finalmente, aprender con las emociones también quiere decir, o desde las emociones, quiere decir generar, construir una visión sistémica. Una visión en la que toda la comunidad, no solamente el estudiante, también el grupo, el docente, la familia incluso, y de ser posible la comunidad y ojalá
que también a nivel de los currículos nacionales vayamos entendiendo que necesitamos enseñar desde, con las emociones y sobre las emociones, que el individuo tiene ciertas capacidades de sentir y de disponer esas emociones para el aprendizaje, y que en la medida en la que la comunidad se da permiso también de sentir y de disponer de las emociones para el aprendizaje, tenemos un entendido integral, ecosistémico. Somos una sociedad que se da permiso para sentir, para actuar, para gestionar, para regular las emociones, de manera que entablamos relaciones desde ese profundo sentir para el conocer. De tal suerte que la escuela socioemocional, el aula socioemocional, pues es una en donde se despliegan estas actitudes, estos comportamientos. Es decir, es un aula en donde se da permiso para sentir tanto a los docentes como a los estudiantes. Esto aplica a ambos porque la visión es sistémica, en donde fomentamos el respeto y el cuidado porque sabemos que la emoción antecede a la razón. Necesitamos cultivar ese tránsito con respeto y cuidado, donde se enseña y se aprende con entusiasmo porque ya sabemos que las emociones generan disposiciones para el aprendizaje, donde somos sensibles a los estados de ánimo de docentes y estudiantes, donde nos escuchamos justamente para empezar ese proceso de regulación al aceptar incluso las emociones aflictivas, en donde la comunicación es consistente y clara y respetuosa, y sobre todo donde sabemos que podemos equivocarnos, porque las emociones nos hacen actuar de manera reactiva e instintiva, porque sabemos que para llegar a la respuesta y no a la reacción necesitamos aprender, y en el proceso de aprendizaje necesariamente nos equivocamos. Bueno, ya para ir cerrando, aprender sobre y con las emociones desde la investigación neurocientífica, psicopedagógica y educativa nos va arrojando luces a que mejora la convivencia y el respeto inmediatamente en la comunidad escolar, reduce el estrés y la ansiedad, mejora la percepción de autoeficacia de los estudiantes, lo cual genera más motivación para seguir aprendiendo, aunque me cueste trabajo, y eso genera o va generando un gusto por el aprendizaje y una disposición emocional para aprender, lo cual previene la deserción, que en este momento va a ser crucial después de la pandemia, y finalmente nos da mayor bienestar físico, por supuesto, emocional, no solamente individual, sino también colectivo. Y yo nada más quiero cerrar ya este espacio para pasar a lo siguiente con una última pregunta. ¿Cuál es la pregunta más importante en la educación? Bueno, pues de mi punto de vista, la pregunta más importante en la educación es esta. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento yo docente? ¿Cómo se siente mi estudiante? Porque de la respuesta, dependiendo en dónde estoy, ¿verdad? Cómo se siente mi cuerpo, cómo se percibe mi estado del ser, se van a desplegar una serie de recursos cognitivos y conductuales que me van a procurar comunicación, relaciones y motivación determinada. Se van a desplegar recursos cognitivos que me van a permitir poder o no poner atención, recordar, comunicarme de manera afectiva y efectiva, pero y sobre todo que me van a permitir estar o no estar en un proceso de bienestar individual y colectivo. Entonces, yo con esta pregunta dejo abierto ahora sí el micrófono y les agradezco muchísimo este espacio para que podamos dialogar acerca de esto que es la educación con y sobre las emociones. Ram, les paso. Gracias, gracias, Ximena. Muchas gracias. Pues mira, Ximena, hay varias preguntas en el chat. Yo quisiera, porque en estos espacios, en los últimos días que hemos estado trabajando los webinars, les hemos estado dando la voz a los compañeros. Entonces, vamos a pedirles que levanten la mano y para cederles la palabra a 3 compañeros y luego te cedemos a ti nuevamente la palabra para que tú comentes. Claro. Les quiero pedir a los compañeros que sean breves en sus intervenciones para que podamos participar una mayor parte de compañeros, ¿sí? Entonces,
Vamos a ver quién levanta la mano. No soy Ramsés. Así me silenció aquí aquí tengo los 3 compañeros levantaron la mano. Saludos desde la Mixteca y escribe con eso. A ver, no los veo, tú, Ernesto, ¿me dices, por favor, quiénes están? Vi que levantaron tres la mano, pero no los veo yo aquí. Francisco Gómez. Ok, en ese orden, por favor, compañeros, solamente les pedimos que sus intervenciones sean breves para que podamos darle la palabra a otros compañeros. Adelante, entonces, Baruch. Sí, buenas a todos los compañeros. A la ponente, pues, mi agradecimiento por compartir sus conocimientos, y me quedo con algo muy importante que usted mencionó. Dice, hacer de la educación un reto positivo. Creo que eso es la parte fundamental que nos ha faltado a todos, hacer positiva las clases, hacer positivo nuestro estado de ánimo con los alumnos, con los compañeros, estar de una manera disponible. Es mi participación. El siguiente, por favor. Bien, felicitar a la compañera por sus aportaciones muy valiosas. Felicidades. Estuvo fantástica de principio a fin. Y en concreto, si se busca que, como ya se dijo, que nuestros alumnos, ante esa situación de pandemia, reconozcan su propia valía, aprendan a respetarse a sí mismos y a los demás, y sobre todo y expresar y autorregular sus emociones, establecer y respetar acuerdos y reglas, así como manejar conflictos de manera asertiva, yo creo que la respuesta podría ser construir ambientes de aprendizaje favorables desde las emociones. Y me gustaría que se nos diera más luces en cuanto a esa pregunta, esa interrogante. ¿Cómo fortalecer las habilidades socioemocionales que les permitan a nuestros estudiantes ser felices, tener determinación, ser perseverantes y resilientes? O sea, en una palabra, que puedan enfrentar y adaptarse a nuevas situaciones y además ser creativos ante esta pandemia. Bien, la que sigue y luego te damos la palabra, Ximena. Bien. ¿Se puede, Ramsés? Sí, adelante, maestro Gabriel. Adelante. Sí, pues primero felicitar a todos. Es una magnífica ponente, es algo muy interesante, de lo cual creo que ahorita en estos tiempos se nos ha olvidado, ¿no? Que es la salud emocional. Coincido mucho con todo lo que dice la ponente, y nosotros como docentes lo primero que tenemos que hacer, creo yo, es generar un clima de tranquilidad, de calidez con los muchachos, porque hay muchos factores que ahorita pues los estresan o nos estresan a todos, y bueno, mientras no haya una tranquilidad emocional, pues no puede haber aceptación de otro tipo de aprendizaje. Entonces, yo coincido en que tengamos que tener menos contenidos y más emociones con los muchachos. Recordemos que trabajamos con seres humanos, no trabajamos con robots, no trabajamos con máquinas. Y pues todos los seres humanos estamos llenos de emociones en todo momento. Gracias y felicidades a todo el colectivo. Buen día. Gracias. Adelante, Ximena. Gracias, Ram. Gracias, profesores. Muchas gracias por sus preguntas y muchas gracias por sus comentarios también.
Pues yo quisiera, primero que nada, decir que sí, que efectivamente coincido con el profesor Baruch, que hay que hacer de la educación en este momento un reto positivo, porque vaya que está siendo un reto en todos sentidos. Entonces quisiéramos inclinar la balanza hacia regresar un poquito de ese desequilibrio que genera la demanda de la situación actual, a que pudiéramos hacer de este encuentro con los estudiantes, de esta continuidad de la escolarización, un espacio para las emociones placenteras, para las emociones proactivas que nos llevan efectivamente a la expresión creativa. Entonces, claro que sí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, me parece que esa es la pregunta estratégica, ¿no es cierto? Y tiene distintas vertientes. La primera es que necesitamos una educación, como dije antes, sobre las emociones. Hay que invitar a nuestros estudiantes, pero empezando también por nosotros mismos, a plantearnos esta pregunta tan importante: ¿cómo me siento? Necesitamos educar sobre las emociones, ser conscientes y aceptar que todos sentimos emociones, que vivimos un momento aflictivo colectivo en este momento, pero que en otros momentos donde no hay una situación global, pues también las personas tienen sus situaciones de vida que los llevan a tener emociones aflictivas o displacenteras. De tal suerte que vayamos reconociendo, aprendiendo a reconocer esos momentos. Y los podemos hacer de manera personal, es decir, vamos a platicar sobre una situación, y yo como docente me puedo poner como ejemplo, ¿verdad? Una situación en donde haya vivido frustración, platicar cómo me sentí, cómo reaccioné y cuáles fueron las consecuencias, para entonces dar la palabra a los estudiantes para que ellos compartan su propio proceso emocional. ¿A ti te ha pasado? ¿Cómo te ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué deberías de hacer en una situación así? Y no porque seamos psicólogos ni porque vayamos a hacer una interpretación clínica, no, simplemente para reconocer que sentimos y que las emociones nos llevan a actuar a veces de manera impulsiva. En el peor de los casos, errática o destructiva, ¿no es cierto? Entonces, trabajemos sobre las emociones. Todos sentimos, aprendamos a nombrar las emociones, aprendamos a reconocer esos estados somáticos emocionales, cómo me siento, mi cuerpo, cómo se siente cuando me siento de esta manera. Para entonces después practicar estrategias de regulación. Aprendamos a pausar, a parar. Ese es un hábito importante. En la vida moderna estamos todos todo el tiempo en comunicación con otras gentes, con los que tienen celular, en el celular, las redes sociales, los chamacos, en la televisión, todo el tiempo hay información. Necesitamos parar, aprender a tomarnos una pausa para regresar al presente, a mí, a ese estado en donde me encuentro justamente con mi propio estado emocional. Y entonces puedo invitar a los estudiantes a practicar esa estrategia que puse en la ponencia, que es parar. Vamos a practicar parar, ¿verdad? Con los pequeños es muy fácil porque los pequeños juegan bien con nosotros, con los grandes es más difícil porque incluso a nosotros como docentes nos puede dar pena, a mí me ha pasado, y entonces tenemos que ejercitar nosotros el poder regular esa pena que nos debe decir, bueno, a ver, estudiantes, vamos a aprender sobre las emociones. El cerebro agitado se distrae, el cerebro agitado toma malas decisiones, hoy vamos a aprender a tranquilizar el cerebro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aprendiendo a respirar. Entonces vamos a tomar un momento para estar como montañas. ¿Cómo están las montañas? ¿Cómo está la Sierra Madre Oriental? Quietecita, no se mueve, las montañas están ahí, en toda su imponencia. Vamos a estar quietecitos, vamos a respirar 3 veces, para que lo puedas usar cuando te sientas agitado. Porque de esa manera se calma tu cerebro, regresa la atención al momento presente. Y vamos entrelazando, ¿verdad? Vamos diciéndoles, ¿a poco no te ha pasado cuando estás muy enojado que tu mente anda por todas partes y no se concentra? ¿A poco no te ha pasado cuando estás con miedo, angustiado, que tu mente no se concentra? Ellos lo saben. Y si quisiéramos trabajar algo más específico, yo los invito de verdad a que exploren
el sitio del programa Constrúyete, que hizo la Secretaría de Educación Pública junto con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es de acceso gratuito, está lleno de actividades muy lindas para trabajar el autoconocimiento, la autorregulación. Les quiero decir que me atrevo a recomendarlo porque yo participé en el diseño de ese programa y por lo tanto sé lo que está ahí, y hay actividades adecuadas para trabajar con los jóvenes, particularmente de edades adolescentes, de tal suerte que podamos ir ayudándolos, acompañándolos a ese proceso de reconocimiento de las emociones, regulación de las emociones y conciencia social. El otro también se siente mal cuando, ¿verdad? ¿Cuáles de mis acciones hacen que mis compañeros se sientan mal? ¿Cuáles de mis acciones hacen que en este momento yo genere un clima menos agradable o propenso para el trabajo grupal? Necesitamos empezar a hacerlos conscientes de ello, porque a lo mejor esto nunca se ha hecho en su casa. El sitio es el sitio de Constrúyete, el programa Construye con una T al final, Constrúyete. Ahí hay muchas actividades para chicos de edades juveniles, secundaria, preparatoria, etc. Pero, y sobre todo, me parece que necesitamos aprovechar la idea de que aprender emociona, que si yo genero una estructura de enseñanza, una estrategia de enseñanza que movilice las emociones agradables, que genere curiosidad, entusiasmo, que tenga sentido de propósito, porque a lo mejor se trata de hablar de la propia comunidad o de mí mismo, en primera persona, cuál ha sido mi experiencia, cuáles son mis gustos, qué es lo que a mí me interesa. Entonces voy a movilizar emociones que van a favorecer el clima general del grupo. A diferencia de si empiezo a hablar en el abstracto o cuando no les da sentido o propósito lo que les enseño a los estudiantes. Sabemos que los currículos están aglutinados, que están llenos de conocimiento y de información que a veces no les hace sentido a los estudiantes. Lo sabemos. Nuestro trabajo como docentes, sabiendo que las emociones generan disposición para el aprendizaje, es agarrar esos contenidos y configurarlos de manera que se puedan acercar al estudiante, literalmente a su experiencia personal, históricamente o vivencialmente, o a través de encontrárnoslos o retratarlos en imágenes, en obras de arte, en historias, en narrativas, de manera que el estudiante se vea a sí mismo en el acto cognitivo. Al verse ahí, se está emocionando. Entonces, es la invitación. Gracias, Ximena. Hay otras manos levantadas. Yo solamente quisiera también darle la bienvenida. Está con nosotros la doctora Frida Díaz. Frida, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí el día de hoy también. Hola, Frida. Estoy muy contenta escuchando a Ximena, la seguí desde el inicio de la presentación. Da muchísimo gusto, Ximena, y yo como siempre pues voy monitoreando lo que nos ponen las personas en el chat. Creo que pues hay muchísimas felicitaciones para ti, les ha gustado mucho la presentación y sobre todo creo que los profesores se han sentido y profesoras se han sentido muy reconfortados de ver una mirada pues tan positiva, de poder entender que la connotación favorable o desfavorable a las emociones se las ponemos nosotros, que todas las emociones tienen un sentido, también eso lo están comentando, que experimentar una situación negativa, bueno, pues es la pauta para transformar cosas. Muchos también hacen comentarios de que se dan cuenta que ellos a través de sus emociones influyen de mucha manera en sus propios estudiantes y que el primer trabajo empieza por el profesor mismo para un mejor manejo de sus estados emocionales. Me dio mucho gusto que alguien con bastante entusiasmo te pone que a una ponencia como la tuya le pone 10 de calificación, que así le gustaría que fueran las ponencias que se le dieran a los profesores, ¿verdad? Y hay muchas inquietudes, no sé, algunas tal vez quisieras comentarles. Bueno, les gustó mucho la actividad que les pusiste sobre nombrar las emociones, pero también comentan que les gustaría, ya les diste el tip de Constrúyete,
pero tener más experiencias, más estrategias y formación, pues ya muy específica con los maestros. Algunos te preguntan si la meditación guiada consideras que es una buena estrategia, que la podrían aplicar, sobre todo al inicio de una actividad para apoyar precisamente a enfocar a los alumnos, a evitar esa dispersión que tú hablabas de los estudiantes mismos. Otros entraron en una cierta polémica porque alguien decía que muy buenas estrategias para cuando se regrese a las aulas. Creo que la pregunta sería, bueno, yo pienso, pero a ver tú qué dices, no hay que esperar a regresar a las aulas. También en estos escenarios, aquí en la virtualidad, pues podemos trabajar mucho en torno a las emociones. ¿Qué piensas? ¿Cómo adaptarías tú estas estrategias? Y bueno, una cuestión, también te piden, bueno, es que te piden muchas cosas, Ximena, que les sugieras sitios con actividades específicas para niños todavía más pequeños, niños menores de 7 años, cómo manejar la emocionalidad en los preescolares y en los infantes. Y bueno, también otro tema que aparece, bueno, otros te preguntaban de los padres de familia, cómo trabajar con padres de familia, porque ahorita esa es otra situación que a los maestros los tiene pues muy preocupados. Nos comentan el manejo emocional porque es la familia, es los niños en el contexto de la familia. Y bueno, yo te diría, a mí me encantó tu ponencia, Ximena, porque trataste de equilibrar lo que se ha encontrado desde la psicología, desde las neurociencias, desde lo que sabemos de la cognición y desde lo que sabemos de la educación. Yo te preguntaría algún cierre desde lo que sabemos desde la cultura, porque las emociones también son objeto de una educación desde la cultura. A mí me gusta mucho con los alumnos hacer una actividad del emocionario mexicano. Háblenme de emociones, pero todas con palabras mexicanas que nosotros utilicemos para hablar de la emoción. Y háblenme de esto favorable o desfavorable en función de lo que nuestra cultura dice. ¿Qué emociones son correctas para el hombre? ¿Cuáles para la mujer? ¿Cuáles para una persona mayor? ¿Cuáles se le permiten a un niño, pero ya no se le permiten a un adulto? ¿Cuáles expresas en público? ¿Cuáles no? Etcétera. Y bueno, pues también tenemos muchas pautas valorales y de comportamiento que regulan esas emociones. De ahí, ¿qué tips les darías a los maestros, Ximena? Bueno, pues ya, doctora, ahí está ya el cierre, ya no tengo más que decir porque es verdad, es cierto. Es decir, seamos muy cuidadosos con ese factor cultural, porque por ejemplo nos educaron en algunos contextos para decirnos que los hombres no lloran, por ejemplo, que los hombres no deben de tener estas emociones sensibles en ese cuadrante azul. Pues no, lloramos todos, hombres y mujeres, y más valdría realmente abrirnos a la posibilidad de expresar esas emociones, darnos permiso para sentirlas, siendo hombres o mujeres, ¿verdad? Que las mujeres no se enojan porque se ven, como dicen, calladita te ves más bonita. Pues no, las mujeres sí se enojan. Y el problema no es que se enojen, el problema es que puedan expresarlo en la intensidad adecuada, en el momento correcto, con la persona indicada. Así todas las emociones. Es decir, aprender sobre las emociones también es aprender a enojarnos, aprender a tener miedo, aprender a entristecernos, a darnos ese permiso de sentir, porque finalmente eso es lo que somos, seres sintientes. Y además de alguna manera, diversificar y ampliar nuestro vocabulario emocional, porque también en ciertos contextos de cultura nos preguntan, bueno, ¿y cómo te sientes? Y la respuesta es, bien, mal, y luego por buena costumbre contestamos, bien, siempre estamos bien, cuando en realidad no estamos tan bien. Entonces, denos permiso para decir, pues no, hoy me siento melancólico. Ah, caray, ¿eso qué? ¿O qué es? ¿O cómo? Ah, no, bueno, me siento melancólico porque fíjate que extraño a un pariente que vive lejos, ¿verdad? Extraño a mi hermana que vive lejos, y entonces la melancolía es una tristeza alegre. Es una tristeza en donde añoro, pero añoro porque lo quiero, porque me hace sentir bien. A diferencia de hoy me siento deprimido.
La depresión es una tristeza fuerte y es desagradable, no es una tristeza alegre. Ha habido una pérdida de algo ante esa tristeza depresiva, ¿no? Y no es lo mismo que hoy me sienta a disgusto porque algo no salió como yo lo esperaba, pero no es tan grave y entonces puedo entender las consecuencias, a decir, hoy estoy iracunda, estoy, como dicen en mi pueblo, que me lleva esa. Ahí quiere decir que hay algo más fuerte. Ahí hay algo que sentí que no se hizo con justicia. El enojo nos advierte de que algo me ha sucedido que no está acorde a mi sensación de justicia, de respeto. Se traspasó un cierto límite de tal suerte que me enojé y eso cambia en magnitud. Entonces, la alfabetización emocional, esa importancia de ampliar el vocabulario en términos culturales, nos ayuda a ir más allá del bien, mal, ¿no? O en México, pues siempre decimos, bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Chingón o de la chingada? No, bueno, ¿y eso qué quiere decir? No, es decir, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la medida en la intensidad, la descripción de eso? ¿Por qué? Es decir, ¿me siento eufórico o me siento más bien enojado o triste? Entonces, ampliemos nuestro vocabulario como para ir también entendiendo más nuestros estados internos y nos podamos ir dando mayor permiso para sentir esa gama de emociones que describen estados vivenciales, sobre todo, ¿no? Y en ese sentido también, a la hora de compartir con mis estudiantes, también en la vía remota, es importante, y por eso al final cerré diciendo cuál es la pregunta más importante de la educación, porque necesitamos empezar nuestros días preguntándonos y preguntando cómo se sienten, particularmente en una situación como la que vivimos hoy. ¿Cómo se sienten? Y vamos a enseñarles vocabulario emocional a nuestros estudiantes. Vamos a jugar con ese gráfico. ¿Qué emociones pondrían aquí? Y luego, ¿qué situaciones pondrías ahí? ¿Qué situaciones pondrían en el cuadrante amarillo, por ejemplo? En ese lugar en donde las emociones se sienten de manera agradable, con mucha energía. ¿Cuáles situaciones pondrían ahí? Una fiesta, una celebración, un cumpleaños, una caminata, salir a correr, hacer ejercicio también está ahí arriba. Entonces, cuando estoy bajoneado y quisiera sentirme mejor, primero acepto y luego me pregunto, ¿cómo me quiero sentir? Si estoy bajoneado y me quiero sentir mejor, oye, pues si puedes salir a dar una caminata, si puedes agarrar el teléfono y hablar con alguien, poner música, bailar en tu cuarto o bailar con otros, pues te vas a sentir mejor, porque ahí están esas acciones, ¿verdad? Lo mismo si estoy muy exaltado. Ahora la regulación es hacia abajo. Estoy muy exaltado. Vengo de un día muy desaltado, ya no, ni yo me aguanto. Entonces ahora necesito relajar. ¿Cuáles son las acciones que están en lo verde? Ahí en el verde, donde se siente agradable, pero, digamos, tranquilo. ¿Qué acciones están ahí? Pues a lo mejor salir a caminar. Simplemente caminar. Sentarme a respirar, escuchar una pieza de música como la que nos puso el profesor al inicio, que me hace poner mi atención en algo que es agradable y me va tranquilizando. Tocar un instrumento musical, por ejemplo, si soy de los que tocan. Escribir, hacer un dibujo, comunicarme con alguien que me va a recibir, va a ser receptivo a esa agitación en la que estoy viviendo para bajar la intensidad. Y yo con mis alumnos a la distancia puedo implementar algunas de estas estrategias, empezando por preguntar cómo se sienten. Y puedo empezar el día dependiendo de cómo se sienten, por eso la respuesta es importante, porque si yo llego a un grupo y yo les pregunto, ¿cómo se sienten? Y me dicen, no, pues estamos súper apachurrados, porque me pasó esto y me siento súper triste y estoy así, pues no los puedo poner más tristes, ¿no es cierto? Necesito activarlos. Entonces, ¿cuál es la primera actividad que voy a hacer? Pues a lo mejor una actividad de activación, ¿verdad? Y a lo mejor puedo hacer una pausa corporal que los active, algún tipo incluso de ejercicio físico. Vamos a hacer un trabajo de coordinación. A ver, todo el mundo se para, incluso la cámara, y vamos a hacer un trabajo de coordinación, vamos a subir, bajar, vamos a activar la oxigenación y la circulación sanguínea para cambiar ese estado fisiológico. Las emociones están en el cuerpo, están generando un estado fisiológico. Vamos a moverlas.
Si al revés mis alumnos llegan todos agitados, no, ¿qué pasó, profe? Ya llegamos, ¡woo! No, pues entonces no los voy a activar más. Entonces lo que los voy a invitar es a que nos tomemos una respiración. A lo mejor puedo poner una música tranquila. A lo mejor les voy a pedir que le pongan atención a esa música para que podamos después platicar qué les hizo sentir. Ya los estoy bajando. Porque después los voy a llevar a un trabajo que requiere concentración, probablemente. Pero y sobre todo, ese trabajo, esa parte que tiene que ver con la construcción del conocimiento disciplinar específico, que la pueda yo hacer de manera que movilice emociones placenteras. Hagamos investigaciones, construyamos artefactos que nazcan de la creatividad del estudiante, pidámosles que hablen de ellos en algún momento, de manera que podamos activar esa emoción que genera motivación, que engancha. Hagámoslos dueños del proceso educativo para que se sientan capaces de enfrentarlo y que no sea un estrés más. Ay, no, ahí viene el de mate con sus 50,500 ejercicios, más estrés, ¡pum! Y entonces, ¿cuál es la emoción? O me enojo, o me frustro, o me apachurro, me entristezco y digo, no puede ser, todo está pésimo, incluso esto. No. Por eso la pregunta más importante es cómo se sienten. Porque entonces vamos a ir midiendo, como decían en mi pueblo también, el agua a los tamales. ¿Cuánto puedo agregar a la báscula de la tensión emocional? Los alumnos van a aprender mejor si aprenden desde las emociones. Es ahí donde decimos que la educación más no siempre es más. Entre más trabajo, más aprenden. No es cierto. No es cierto, no en todos los casos. Aprenden mejor cuando está en equilibrio esa balanza de la tensión emocional. Porque si hay el nivel adecuado de estrés, entonces los alumnos se enganchan, quieren más, quieren ir a buscar, a averiguar, a investigar, a entrevistar, a dibujar, a recortar, a pegar, a crear, a filmar, a grabarse. Quieren todo eso. A diferencia de cuando es una carga, es una pesadez, no tiene sentido y de por sí estamos estresados, pues que no se da cuenta que no hay buena conexión de internet del profesor y además yo ahorita le estoy ayudando a mi mamá porque está enferma y además cuido a mis hermanos porque mi mamá trabaja y entonces estamos en una situación diferente. Ojo con la balanza de la tensión emocional, porque esa es la que determina la disposición para el aprendizaje. Generemos situaciones que nivelen la tensión emocional. Hagamos cosas divertidas también con nuestros alumnos. Juguemos con nuestros alumnos, incluso con los grandotes. Nada más que los juegos son diferentes, ¿verdad? Y podemos jugar en la virtualidad, por supuesto que sí. Podemos jugar a descubrir, podemos jugar a entrelazar, podemos hacer un juego de roles en Zoom, ¿verdad? Podemos jugar a que el Zoom es, por ejemplo, un programa de televisión, y entonces le doy un rol a mis estudiantes, el entrevistador, el entrevistado y el público. Y entonces el entrevistador tiene que generar 5 preguntas acerca de la pandemia y el entrevistado tiene que tener las respuestas. Se van a entrevistar y el público va a reaccionar. O vamos a jugar un juego de roles que tenga que ver con el trabajo de los agentes sanitarios durante esta pandemia. ¿Cómo se sienten los médicos, las enfermeras? Etcétera. Vamos a equilibrar, ¿no? Bien, Sime. Fíjate que antes de que hay muchas manos levantadas, de verdad. Y bueno, con esto que estás planteando, yo sí quiero hacerte una interrogante, una pregunta y que abundes más sobre una cuestión que Frida y yo hemos estado comentando siempre en nuestras pláticas, en nuestros chats. Siempre viene a discusión este asunto de la cuestión socioemocional. Nos parece bien interesante como lo planteaste en este momento, como bien te lo dijo Frida, pero yo sí quisiera que nos preguntaras cuál es tu percepción, cuál es tu opinión con respecto a estos enfoques que creo que pueden equilibrarse o que pueden plantear un equilibrio, las miradas que se dicen más socioculturales y más pensadas desde la justicia social, que plantean que las emociones
de los grupos sociales son en gran medida una respuesta a la justicia o la injusticia social, y que luego entonces tiene que estarse generando un trabajo, un imaginario hacia la justicia social. Es decir, cuando tenemos racismos, discriminación, homofobia, machismo y todos los sismos que pudieras imaginarte y que están pues justamente en la base de una percepción de una sociedad injusta, ¿sí? Dicen, las emociones en mucho obedecen a esto. Y en la medida en que nosotros, como escuela, como agente social, como docentes, pugnemos porque estos ambientes sean distintos, pero ahí entra una cuestión también que no es solamente el maestro, no es solamente, sino que implica otros actores fundamentales, como la propia autoridad, como el asunto de otros estamentos. ¿Cuál es cómo lo recuperas para pensar en esta mirada que creo que también es importante retomar? Totalmente. Este es un tema muy importante, Ram, porque se ha hecho, y lo voy a decir con todas las letras, una mala propaganda de la educación socioemocional. En algunos escenarios, incluso hablando de ella como una educación para la manipulación o para la censura. Y esto es muy delicado porque no es así. Esta es una mala información, es otro fake news de la educación emocional, porque la educación emocional no dice en ningún momento, uno, que hay que censurar las emociones asociadas a la injusticia, por ejemplo. ¿Cuál es la emoción asociada a la injusticia por excelencia? El enojo, la rabia, la frustración. ¿Cómo se manifiesta? Pues en manifestaciones en la calle, incluso en sus casos más intensos, con la destrucción de inmuebles. Lo hemos visto en este país, es recurrente. No vamos a llegar con las personas que hemos vivido de primera mano la violencia de este país a decirles, ay, oiga, no se sienta así, relájese y respire. Ya va a pasar. Pues claro que no, sería totalmente nihilista, irrespetuoso. Al revés, vamos a manifestar la injusticia, pero vamos a hacerla de manera que no te lastimes tú más y que no se generen más pérdidas o más dolor en la comunidad. Pero necesitamos sacar ese enojo porque vaya que está ahí. ¿Qué les vamos a decir a las madres de los múltiples feminicidios que ha habido en México? ¿Que se calmen? ¿Que respiren y sigan? No, no para nada. Lo que les vamos a decir es que se vale manifestar esas emociones y que hay que hacerlas de la manera en la que no generen más daño a sí mismos y a los demás. Porque lo que necesitamos es la reconstrucción del tejido social. Necesitamos aceptar justamente todas esas emociones que están ahí para reconstruir el tejido social, para generar justicia genuina. ¿Qué peor injusticia que censurar las emociones de los estudiantes en el aula, en la escuela, queriéndolos pasar de largo o ignorarlos? Sobreponiendo la currícula disciplinar por encima de las vivencias. Imagínate en este momento de pandemia, en donde se han perdido vidas, en donde hay personas enfermas, donde se han perdido trabajos. ¿Cómo podríamos ignorar las emociones que se están generando en este momento en favor de otras situaciones? ¿O por qué lo haríamos? Yo por eso preguntaba, ¿qué clase de educación necesitamos? Necesitamos una educación en donde se explicite tanto la cognición, que es lo que tradicionalmente trabajamos en la escuela, pero también la emoción. Y yo ya expliqué que además de, por razones de justicia social, como ya lo mencionas tú, hay razones biológicas, fisiológicas. Cuando la mente anda perdida en las emociones, no pone atención, no aprende. ¿Qué ganamos con ignorar las emociones que viven al día a día nuestros estudiantes? Y pues qué decir de aquellas que están intensificadas por situaciones de injusticia social o de dolor colectivo o social. No ganamos nada. Entonces necesitamos generar un espacio para el cuidado integral.
Vamos a cuidar la mente, vamos a cuidar la preparación para generar bienestar profesional y material, pero vamos a cuidar el corazón, vamos a cuidar las emociones, vamos a cuidar la manera en la que nos relacionamos, porque necesitamos generar también bienestar emocional. Si no, no estamos completos. Estamos nada más en un proceso de censura. Y por eso siempre me parece que enfatizo cuando platico de la educación emocional. Regular no quiere decir censurar, y por eso yo no uso la palabra controlar las emociones. Nunca digo hay que controlar. Las emociones no se controlan. Las emociones se regula la expresión, porque es la expresión, es la conducta la que me puede llevar a lastimarme a mí y a otros. Pero no voy a regular la experiencia, porque lo que siento es real, es derivado de una situación auténtica. Yo tengo una vivencia en un contexto determinado que me ha llevado a experimentar dolor real, real. Y entonces no lo voy a censurar, pero sí le voy a apoyar a esa persona a que pueda ir gestionando su conducta. ¿Qué hace con ese dolor? Hace unos días celebramos el Día Internacional del Suicidio. La tasa de suicidios en este país ha crecido drásticamente entre los jóvenes. Y cuando digo jóvenes, estoy hablando de 12 años de edad. Necesito trabajar con esos jóvenes para que no lleguen a la desesperanza del suicidio. El abuso, la violencia sobre las niñas y las jóvenes ha crecido en este país de manera desproporcionada. Si culturalmente esas niñas aprendieron a callar, porque calladitas se ven más bonitas, necesito enseñarlas a expresar, a que hagan, a validar su sentir. No podemos vivir ya en un país de violencia. Y me parece que la escuela es el punto palanca para que justamente podamos transformar. La educación sigue siendo el instrumento más poderoso para la transformación social. Pacífica, pacífica. Porque claro que podemos transformar la sociedad a la fuerza, con violencia. Pero ¿quién quiere violencia en un país en donde es lo que más hay? Llevar la educación emocional es una manera justamente de reconocernos en el dolor, en la violencia, en la precariedad, en la fragilidad que se ha generado en las estructuras. Vamos a abrir el espacio para hablar de eso, pero también vamos a abrir el espacio para gestionarlo, para volvernos proactivos y creativos, porque no nos vamos a dejar apachurrar, ni nos vamos a dejar continuar en la destrucción de esas emociones que actúan sin razón, sin pensar. No que no tengan justificación, ojo, que actúan sin pensar. Están justificadas el enojo, pero hay que actuar de manera proactiva y creativa. Hay que generar estrategias que no causen más destrucción. No sé si respondo. Bien. No, es que necesitabas que por lo menos, te digo que lo estamos siempre tocando el tema, lo platicamos con Frida. No sé, Frida, si quieras comentar algo al respecto. Pues fíjate que más que de este tema hay otro que sí quiero sacar a colación porque si no el tiempo se nos va a ir y me parece que Ximena es la persona más calificada para hacer un comentario porque si ustedes escucharon, ella estudió una maestría en neurociencias, esa la hiciste en la Universidad de Ciencias Cognitivas y Neurocognición o algo así, en la Universidad de Nueva York. Entonces Ximena sí es una persona pues formada para comprender todo lo que es los estudios que hay sobre pues la corteza cerebral y el sistema nervioso y las estructuras y sus correlatos psicológicos. Pero aquí precisamente en el chat alguien te pregunta, bueno, ¿y qué sucede con tanto neuro? Porque una cosa es hablar de neurociencias y otra todos esos agregados que a mí de repente me parecen productos milagros, la neuroeducación, la programación neurolingüística, los neuro-ABC. Entonces aquí alguien te dice cuáles neuros sí, cuáles neuros no. Y en muchos momentos pareciera ser que pues todo se reduce a que haga cierta gimnasia cerebral para
para estimular un neurotransmisor determinado. Y así se le quieren explicar también a las personas, pues, estos procesos de regulación de emociones. ¿Tú qué quisieras comentar, Ximena? Porque eso me parece también otro ámbito que, pues, que hay que estar muy, muy atentos y tener una perspectiva muy crítica y profundizar antes de caer Sí, este es un tema en los importantísimo. neuromitos. Sí, sí, los neuromitos y los remedios en cápsulas. No, la educación emocional que funciona es la que está sustentado, que se sustenta, pues justamente en las investigaciones que provienen, sí, de la neurofisiología, de las neurociencias, pero también de la psicopedagogía. Y hay amplia literatura al respecto. Y sabemos que no es una cuestión simplemente de autoayuda o de practicar la yoga y ya está, no, para nada. Tiene que ver con varias cuestiones y tiene que ver sobre todo con entender al menos que, uno, el cerebro es plástico, genera conexiones y regenera conexiones a lo largo de la vida. La plasticidad neuronal está ahí, lo cual nos genera el principio de cambio, es decir, también de no creer que porque yo reacciono de una manera emocionalmente así lo voy a hacer toda la vida. No, esa es una creencia también falsa, decir esto no se puede cambiar. Entonces, sí, sí se puede cambiar, puedo aprender porque hay una cosa que se llama la plasticidad neuronal. Mis conexiones se estructuran y se reestructuran a lo largo de la vida. Segundo, entender que la educación es un proceso de largo alcance, es decir, lleva tiempo y se requiere de la práctica, y que la educación es la herramienta por excelencia para esa estructuración y reestructuración de las conexiones neuronales. Literalmente los educadores somos una especie de arquitectos del cerebro. Vamos generando conexiones conforme vamos enseñando, practicando, trabajando. Entonces, en ese sentido, la educación es la herramienta por excelencia y no es milagrosa, lleva tiempo, hay que hacerlo todos los días. No por ir a la escuela, incluso fíjense cuántos años vamos a la escuela, me vuelvo experto en algo, necesito seguir haciéndolo de por vida. Entonces, la educación emocional también es un trabajo que hacemos para toda la vida. Entonces, no esperemos resultados de hoy a mañana. Si alguien llega y te dice, mira, si haces esto, en una semana ya van a estar, no es cierto, ¿eh? No es cierto. Segundo, sabemos que, y sabemos porque hay soporte científico que nos habla de ello, que hay ciertas estrategias que efectivamente generan cambios efectivos, medibles, valorables. Una de esas es aprender a respirar. Cada vez la respiración, y esto es increíble, porque es algo que hacemos todos los días sin darnos cuenta, la respiración cobra un papel preponderante justamente en esta plasticidad cerebral. Por eso es importante hacer ejercicio, entre otras cosas, porque el ejercicio nos forza a mantener una respiración consciente de manera rutinaria. Y eso oxigena nuestro cerebro y alimenta esas conexiones cerebrales. Entonces, aprender a respirar, la conciencia, la respiración, es algo que funciona. Sabemos que funciona incluso en los casos más graves de ansiedad y ataques de pánico. Entonces, algo a lo que no le dábamos importancia en un momento dado, ahora sabemos desde la investigación científica que es útil y que necesitamos aprenderlo a utilizar. La otra cuestión que necesitamos saber es que el trabajo con las emociones no solamente es individual, es colectivo. Necesitamos entretejer o hacer un tejido sistémico. Necesitamos, para que haya cambios, trabajar no solamente a nivel del individuo, necesitamos trabajar a nivel de grupo, familia, escuela, escuela con familia, tener esa conversación acerca de cómo las emociones afectan los aprendizajes de nuestros estudiantes en la escuela, pero también la convivencia. Entonces, necesitamos generar una suerte de contrato social en donde entendamos que le vamos a dar importancia al sentir de los estudiantes y que los padres de familia debieran, junto con la escuela, de tejer esa estrategia conjunta. Y si es posible, pues hacerlo todavía más amplio. Entonces, no es nada más, no va a haber resultados si se espera que el estudiante sea el que practique la educación socioemocional y no yo. La tercera es que sabemos también, porque lo sabemos desde otro tipo de aprendizajes de corte cognitivo, que apoyarnos, por ejemplo, en habilidades metacognitivas
darle al estudiante la oportunidad de reflexionar acerca de sus propios estados emocionales y sus conductas, ayuda a transformar, ¿verdad?, esas conductas y esas respuestas. Estos no son productos milagro, estos son procesos cognitivos que usamos para otras cosas también, para aprender, por ejemplo, cuestiones disciplinares, para aprender matemáticas, ¿verdad? ¿En dónde me equivoqué? Reflexionar sobre dónde fue que me equivoqué, cuál fue el proceso que no logré terminar. Igual aquí, darle esa herramienta que presentaba yo que se llama el metamomento, pues por eso se llama metamomento, ¿no? Porque es un momento metacognitivo para reflexionar acerca de cómo respondo ante ciertos estímulos emocionales. Por ejemplo, cuando repruebo un examen. Por ejemplo, cuando no logro conseguir lo que quiero en el momento en el que lo quiero. Por ejemplo, cuando tengo un desencuentro amoroso, cuando corté con mi novia o cuando no me peló, etcétera. ¿Cómo respondo? ¿Y a dónde me lleva esa respuesta? De manera que en ese esfuerzo metacognitivo, en ese análisis reflexivo, el estudiante vaya, pues justamente, moldeando esas conexiones que de otro modo se quedan predispuestas a las respuestas de costumbre, que no funcionan porque lo hacen sentir mal, o a las respuestas impulsivas que están ahí desde antes de que fuéramos seres humanos, ¿verdad? Porque venimos tejiendo esos cerebros evolutivamente hablando, de manera que respondan ante cualquier situación de amenaza. Entonces, no hay productos milagro, esto no es de la noche a la mañana, esto es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo conjunto, sistémico, pero además sostenido en el tiempo. Pues hay varias manos levantadas, Ximena, pero creo que ya agotamos el tiempo. No sé, tú me dices, Fíjate que creo que hay, bueno, yo sí me gustaría que Ximena contestara otras cuestiones que creo que son directamente vinculadas a la educación. Por ejemplo, esta idea del cerebro femenino y masculino, Ximena, porque con eso se quiere explicar también la emocionalidad en la mujer y en el varón. Y yo he visto incluso, bueno, libros, artículos, etcétera, que pretenden hacer una justificación desde esa perspectiva y otra desde la idea, que eso incluso te lo preguntó una de las profesoras, de que pues la parte instintiva del ser humano es irrefrenable. En el momento que hay instinto, ahí no hay educación. Eso ya es una determinante que se dispara y ya se disparó y ahí no hay posibilidad de regulación. Muy interesantes las dos preguntas, porque nos faltó un mito más, que es el de las dos cortezas cerebrales, y una es para una cosa y la otra para la otra. Es decir, nos encantan estos mitos porque de alguna manera le dan respuesta o significado a concepciones primariamente culturales, de concepciones socioculturales. Entonces, claro, a ver, los hombres y las mujeres tenemos el mismo tipo de cerebro, nada más que tenemos distintos neurotransmisores, ¿verdad? Las mujeres tenemos neurotransmisores hormonales que fluctúan cada 28 días. Eso sí sucede. Y eso sí sucede que afecta, por ejemplo, nuestros niveles de reactividad o umbrales de reactividad emocional, porque se deprimen o se activan ciertas regiones cerebrales que intervienen en el procesamiento emocional. Somos más sensibles en momentos en donde está a la baja, por ejemplo, la progesterona. A diferencia de las mujeres embarazadas que tienen mucha progesterona en su cerebro, que están tranquilas, se les resbala todo como de teflón, pero porque están protegidas por esa abundancia de neurotransmisores. Los hombres tienen una estabilidad un poco mayor, no es que no tengan variaciones, claro que las tienen, pero las nuestras son un poco más pronunciadas. Pero eso no quiere decir que no experimentemos o que no podamos experimentar las emociones de manera similar hombres y mujeres, o que no nos demos el mismo permiso para sentir y para expresar. Entonces, que no se confunda que las mujeres son más lloronas, ¿verdad?, que los hombres. En realidad lo que pasa es que los hombres tienen menos permiso para expresar sus emociones aflictivas, sobre todo en culturas en donde se presupone que el hombre tiene que mantener una postura, pues como casi de valiente y que no se mueve ni un pelo ante el peligro. Pues no es cierto, no es cierto. Esto sí sería reprimir, esto sí sería censurar una respuesta ante una situación aflictiva, ¿no? Y lo mismo, las mujeres pueden ser muy valientes,
Y llorar no quiere decir que dejes de ser valiente, quiere decir que te das permiso para expresar. En términos de la cuestión de lo instintivo, esto es cierto, tenemos un cerebro que está evolutivamente diseñado para responder ante el peligro, ¿verdad? Pero yo les enseñé un diagramita por ahí al principio de la ponencia en donde les decía, en esa respuesta incluso instintiva, hay un periodo refractario en donde se va a expresar la emoción con toda su intensidad, pero luego va a pasar, porque así le pasa a las emociones. Entran, se activan y luego pasan. Y entonces lo que sí podemos educar, ¿verdad? Lo que sí podemos educar es a la corteza prefrontal para que le avise a las cortezas más instintivas, al sistema límbico, a la amígdala específicamente, así se llama el centro de la reacción emocional, que le avise que se detenga en el momento refractario. Y por supuesto no va a pasar a la primera, ¿eh? Necesitamos aprender a parar durante el día, detenernos, para que la corteza se entrene y sepa decirle a la amígdala, para, este no es el momento para tener esa conversación. Este no es el momento para que le hagas esa observación a ese estudiante, porque entonces va a desencadenar un problema mayor, aunque tú estés muy enojado. Si no educamos, si no establecemos, yo les dije que la educación era la herramienta para establecer conexiones entre las estructuras cerebrales. Entonces, si no educamos, no establecemos esa conexión. Y se quedan los recursos que vienen ya, digamos ahora sí, de fábrica, listos para actuar. Por eso tampoco voy a censurar o a condicionar, porque entonces estoy generando arquitecturas condicionadas. Que el niño se sienta feliz porque le van a dar un dulce después de que pasó el examen. No, porque entonces ¿cuál es lo relevante ahí? ¿El aprendizaje o el dulce? Chimino, sí, El dulce, ¿no es cierto? Entonces, tampoco se trata de condicionar, y menos de censurar. Ay, no se sienta así, solo un examen, ya habrá otros. A mí no me venga con esas cosas, a mí no, a mí ni me interesa. A ver, aquí esto venimos a aprender, usted va a su casa a llorar. Tampoco, no vamos a censurar, vamos a aprender a regular, vamos a enseñar a esa corteza a comunicarse con las áreas subcorticales. También dije que algo que sí podíamos asegurar es que el cerebro tenía plasticidad, y entonces lo podemos enseñar en todo momento de la vida, además. Nunca es tarde para empezar a ejercitar la educación emocional. Siempre se puede aprender a reconocer cómo me siento, a parar antes de actuar para dar un espacio a la reflexión, a que entre ese cerebro lento, que es el de la corteza prefrontal, de manera que mis experiencias emocionales no resulten en mayor dolor, daño, destrucción, alteración, incluso de mí mismo, pero también de mi contexto. Bien, pues mira, unos comentarios ya finales que te hacen. La conferencia es excelente en grado superlativo y hay coincidencia entre todos los asistentes virtuales a esta conferencia, querida Ximena, de que fue una conferencia, digamos que da en el clavo porque es lo que los maestros estaban pidiendo, porque lo estaban necesitando. Y cuando llega algo que los maestros necesitan para poder vincularse en este momento, para dar respuesta al desafío más importante de acercarse a sus alumnos, como dice nuestro amigo Gerardo Mendive, de mirarnos, de acercarnos. Entonces, esto de verdad, Xime, que fue una experiencia para todos y todas muy enriquecedora. Te agradecemos mucho por eso, por tu apoyo, por tu colaboración, y quiero, si me ponen por favor la constancia, el reconocimiento formal, porque el reconocimiento te lo llevas de todos los asistentes, Xime, de todos los asistentes a esta conferencia,
de la doctora Frida y del mío propio, por supuesto. Entonces, sí me ayudan con la constancia de la... Bien, pues aquí está tu reconocimiento formal que hace la Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación Secundaria Técnica de la sección 22 del CENTE y el Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y TIC. Otorgan la presente constancia a la doctora Ximena Chao Rebolledo por su valiosa participación en el ciclo de webinars Educar más allá del COVID-19, con la conferencia Educar sobre y desde las emociones. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 11 de septiembre del 2020. Firma el maestro Gonzalo Toledo Cruz, quien es el secretario de Trabajo y Conflicto del nivel de educación secundaria técnica, y la doctora Frida Díaz Barriga Arceo, coordinadora del Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y TIC. Muchas gracias, Ximena. Yo les agradezco a ustedes la oportunidad de poder conversar. Me gusta mucho porque aprendo mucho de los comentarios y de las preguntas que nos hacen nuestros colegas docentes. Este es un campo que estamos construyendo desde la didáctica, quiero decirles, tenemos mucho soporte teórico ya y estamos en proceso de desarrollar una pedagogía que pueda llevarse a las aulas cada vez con mejor soporte justamente y que no resulten intervenciones pues como dice la doctora Frida, bizarras o de autoayuda o de creer que son, pues que son así como mejoralitos para sentirnos mejor. No, no es así. Yo sí los invito, hay ya una colección de muy buenos materiales en el mercado, en las editoriales. No puedo hablar por todos, pero sí los puedo invitar a que revisen lo que se ha producido, pues desde acá, desde el programa de educación socioemocional, hay para primaria, hay para preescolar, hay para secundaria, están las fichas gratuitas de Constrúyete en el sitio de Constrúyete de la Secretaría de Educación Media Superior, y por supuesto están las fichas que se hicieron también para los planes y programas del programa del modelo educativo del sexenio pasado. Ahí quedan todavía parte de esas fichas de educación socioemocional. Pero y sobre todo, yo lo que me voy a dar a la tarea, y le pido al doctor Ramsés que me ayude, le voy a mandar junto con esta presentación, le voy a mandar unas ligas de sitios en donde pueden encontrar materiales de calidad, de apoyo para trabajar con sus estudiantes, tanto en la virtualidad como en lo presencial, cuando podamos estar ya de regreso con nuestros estudiantes en el espacio físico. Entonces, me comprometo a ello, les mando unas ligas. Ramsés, si me ayudas a claro que sí, distribuirlas con la audiencia, porque creo que de ahí pueden salir materiales que pueden apoyar justamente esta educación sobre las emociones y con las emociones. Pues muchas gracias, Ximena. De hecho, nos han estado pidiendo ahí en el chat si nos vas a compartir tu presentación. Claro. Pues muy bien, muchas gracias. Y bueno, Fri, te quisiera ceder la palabra para que le des las gracias a nombre del Grupo GIDET a Ximena. No, pues nada más agradecerte, Ximena, pero tú eres parte del mismo grupo. No te agradezco a nombre del grupo, sino de tus colegas del grupo que tú también nos has apoyado a hacer crecer desde tan distintas miradas. Muchísimas gracias, Ximena, y bueno, pues aquí seguimos trabajando por la educación todos en conjunto. Muchísimas gracias, Ximena. Claro. Eso es lo que nos enseñó la doctora Frida, a que bueno, trabajáramos. Sí, fue mi tutorada del doctorado, es decir, que excelente estudiante. Así es. Cómo disfruté estar con ella en ese proceso. Eso es lo que se lleva uno de sus docentes, esos aprendizajes, con mucha emoción además. Así es que seguiremos, doctora, su ejemplo, seguiremos trabajando por y desde la educación con mucho entusiasmo. Bien, muchas pues gracias. Muchas gracias, Frida, gracias, Ximena. A mis compañeros y compañeras, les quiero decir que el próximo lunes tenemos el arranque de la comunidad de aprendizaje profesional de los docentes de ciencias y nos va a acompañar la maestra Teresa Delgado, experta en la enseñanza de las ciencias. Luego, el día 17, tenemos la comunidad de aprendizaje profesional de docentes de educación física. Estará con nosotros el maestro Mario Mora Paniagua y
el 21 tenemos un conversatorio en donde va a participar la doctora Frida y sobre formación docente, un enfoque autobiográfico narrativo. Entonces, y la doctora Laura Ripamonti de la Universidad de Cuyo, Argentina. Entonces, tenemos todavía varias actividades, están por venir otras con otros compañeros, colegas que van a estar colaborando también con nosotros. Yo les agradezco a todos y todas su participación, su asistencia a esta webinar y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias a todos y todas. Hasta luego. Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Gracias. Muchas gracias. Saludos, compañeros. Gracias, saludos a todos. Buen día, compañeros. Cuídense. A todos. Todos. Gracias.